Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En fin, espero que estén bien. Este video va a tratar acerca de neurociencia del aprendizaje, que es el capítulo número 1 de Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa de Dale Shunk. En la actualidad, la neurociencia es un campo que puede brindar grandes aportes a la educación y a los docentes, sobre todo para generar condiciones ideales para aprender. Antes, la neurociencia dentro de la educación solo se la utilizaba para comprender algunos aspectos sobre estudiantes con discapacidades, organización y estructuras. Existen dos tipos de sistemas. El sistema nervioso central, que es el mecanismo central del cuerpo, que se encarga del control de la conducta voluntaria. Y también está el sistema nervioso autónomo, regula las actividades involuntarias del cuerpo. Organización neuronal. Las neuronas en su mayoría se ubican en el sistema nervioso central. Tienen una característica bastante peculiar, las neuronas, que se diferencia de las otras células, que es el hecho de que no se recuperan cuando han sufrido daños y también su organización es diferente. Las células gliales cumplen la función de apoyar a las neuronas, por eso se encargan de eliminar sustancias que pueden interferir en el funcionamiento del cerebro. Eliminan células muertas, colocan mielina en axones y apoyan a transmitir señales del cerebro. La sinapsis es un proceso complejo, pues involucra algunas estructuras de las neuronas, tales como dendritas y axones. Las dendritas cumplen la función de recibir información de otras neuronas y los axones envían información a otras neuronas. Los axones terminan en una estructura ramificada, como podemos ver en el gráfico. Cuando se conecta esta estructura con los terminales de las dendritas, se le conoce como sinapsis. Desde una visión neurocientífica, el aprendizaje es un cambio en la forma de recibir y enviar información entre las células, de manera que estas conexiones neuronales que se forman y se fortalecen por el medio del uso. Estructura del cerebro. Describiré las características más elementales de cada parte. Corteza cerebral es una capa delgada que se encarga de cubrir al cerebro, la misma que contiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Cada uno se divide en 4 lóbulos: frontal, occipital, temporal y frontal. La corteza es de vital importancia en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información sensorial. Tallo cerebral y formación reticular. En la base del cerebro se encuentra el tallo cerebral, que está ligado con el sistema nervioso autónomo y con todas las funciones involuntarias por medio de la formación reticular, que es un conjunto de neuronas y fibras encargadas de regular las funciones básicas como la respiración. El cerebelo se ubica al costado del cerebro y regula el equilibrio corporal y muscular. El cerebelo es la clave para adquirir habilidades motoras. Tálamo e hipotálamo. El tálamo sirve para transportar información desde los órganos de los sentidos hacia la corteza. La amígdala regula las emociones y la agresividad, evalúa el nivel de peligrosidad de la información sensorial en el ambiente. El hipocampo es la estructura cerebral responsable del pasado cercano y la memoria de trabajo, además de generar la memoria a largo plazo. Cuerpo calloso. Es un cuerpo calloso en medio del cerebro encéfalo que divide en dos hemisferios y los conecta para el pensamiento neuronal. Lóbulo occipital. Se caracteriza por procesar la información visual. Antes de que esta información llegue a los lóbulos occipitales, pasan por el tálamo. Esta estructura cerebral se encarga de identificar los estímulos visuales y los compara con información en la memoria. Lóbulo parietal. Son responsables del sentido del tacto, la posesión del cuerpo. Lóbulo temporal, responsable del procesamiento de la información auditiva.
Cuando se recibe un estímulo auditivo, el lóbulo temporal lo procesa y lo transmite a la memoria auditiva para el reconocimiento de este estímulo, y luego de ese reconocimiento se da la acción. Si bien los lóbulos occipital, parietal y temporal se encuentran en la corteza del hemisferio izquierdo, lo cual nos permite comprender el lenguaje, trabaja de forma conjunta con el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, que es necesario para hablar. Y aunque estas estructuras son fundamentales para el lenguaje, se encuentran en el hemisferio izquierdo, existen estructuras del hemisferio derecho que también participan para comprender y producir lenguaje. Lóbulo frontal. Su principal función es el procesamiento de información relacionada con la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Los lóbulos frontales también contienen la corteza motora primaria. El lóbulo frontal, en otras palabras, sería lo que nos distingue de las generaciones pasadas del ser humano. Estas estructuras cerebrales han evolucionado para desarrollar actividades más complejas como planear y tomar decisiones conscientes, resolver problemas y conversar con otras personas, y de la metacognición.